puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, oh, declarado justo soy en él. Hola hermanos, tengan ustedes muy buenos días, espero se encuentren todos muy bien. Dentro de unos minutos, Pastor Fabián estará dando inicio al servicio de hoy. Quisiera compartir un pasaje del libro de Hechos, donde se hace una separación hasta el capítulo 12, en el cual se muestra el inicio de la iglesia en Jerusalén, con Pedro como líder. Y desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28 vemos a Pablo como líder y la formación de la iglesia en Antioquía. Antioquía se transforma en la nueva base de operaciones de Pablo. Es desde ahí donde comienzan los maravillosos viajes del apóstol Pablo.
Dentro de sus viajes, quisiera destacar del capítulo 13 de Hechos, versículo 15, donde ellos acababan de entrar en la sinagoga en un día de reposo y en el cual se sentaron. Y dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa señal en silencio con la mano, diciendo: varones israelita y los que teméis a Dios, oíd. Hace una distinción refiriéndose a los israelitas y a los que teméis, es decir, a los gentiles. Aquí él da un repaso del Pentateuco, les muestra parte de sus libros históricos referentes al Antiguo Testamento, y quisiera destacar el versículo 23, que continuando Pablo con su discurso, dice: de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador en Israel. Esto trajo reacciones, celos por parte de los líderes israelitas que comenzaron a generar cierta persecución contra Pablo y Bernabé. Después hubo una segunda reunión en la sinagoga, y me quiero pasar al versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con mucha energía, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con mucha energía, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ya habían sido bastante claros Pablo y Bernabé en anunciar las buenas nuevas. Y cuando se refiere a seguir el mandato del Señor y que llegaran con el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra, a mí me hace imaginar que, visto desde el oriente hacia el occidente, si buscamos lo último de la tierra, nos vamos a encontrar con una franja de tierra colindante con el Océano Pacífico, que sería Chile. Es maravilloso ver cómo el mensaje de las buenas nuevas llega hasta lo último de la tierra. Hoy estamos en tiempos en que no se había visto nunca en la historia una información del Evangelio, una entrega del mensaje de las buenas nuevas de manera tan clara, de manera tan masiva y de manera tan expuesta. Hoy día las redes sociales están entregándole el mensaje a todos. Y la verdad es que ya no podemos excusarnos ni tampoco decir que el mensaje nunca nos llegó. Tenemos que dar gracias al Espíritu Santo, quien obra en nuestro entendimiento para transformarlo y hacernos ver a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y como el Mesías, el que ha de venir. Hoy la salvación está puesta a disposición de todos. Hoy tenemos justificación por medio de Cristo ante Dios, y hoy tenemos comunión con Él. Hermanos, sigamos en oración. Tenemos muchos motivos por qué orar y tenemos la sabiduría expuesta acá, en este libro. Así que quienes consideramos que esto es pertinente para nuestra generación actual, dejémosela a disposición y sigamos predicando el Evangelio. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Es una bendición poder estar esta mañana acompañándoles. Un gozo, aunque no nos vemos físicamente, pero como dice la Biblia, estamos cercanos por medio de nuestro Señor. Somos uno en Cristo, aunque no estemos juntos
en el mismo lugar, pero creyendo de que el Señor, cuando nos congregamos en su nombre, Él está en medio nuestro. Él está con usted en su casa, está con nosotros aquí en casa, y damos gracias al Señor por la oportunidad de saludarle y de pedir a Dios su bendición sobre cada uno. Quería compartir en esta mañana un pasaje de la Biblia. Es un versículo que está en Juan capítulo 5, versículo 17 en el Evangelio de Juan. Juan 5, 17, la Biblia dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, ¿cómo sabemos que el Señor está trabajando? A veces Dios hace demostraciones sobrenaturales. Uno ve en la Biblia como cuando el Señor dividió el Mar Rojo o cuando el Señor caminó sobre las aguas. Hay como evidencias muy sorprendentes del accionar de Dios o saber que Dios está obrando. Pero a veces Dios como que pareciera que no está haciendo nada, que no está trabajando. Y me hace recordar el pasaje que está en Juan capítulo 11, cuando le avisaron al Señor que Lázaro estaba enfermo. Dice la Biblia que él se quedó 2 días más. Y él dijo: mire, esta enfermedad es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y uno pudiera decir, pero ¿por qué el Señor se quedó? Lázaro, dice la Biblia, que el Señor dice la Biblia que amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y el Señor se quedó como que, ¿qué pasó, Señor? Pero Él tenía un plan. Y parte de entender cuando Dios está obrando y cuando Dios está trabajando, requiere de nosotros paciencia. Paciencia y confianza. Paciencia porque a veces el Señor opera de acuerdo, o cuando el Señor opera de acuerdo a su voluntad, no lo hace de acuerdo a nuestros planes, a nuestro calendario, sino lo hace de acuerdo a su calendario. Cuando Dios le prometió, perdón, a Abraham y a Sara un hijo, pasaron 25 años y como que Abraham y Sara pudieran haber dicho: bueno, Señor, ¿qué pasó? Usted no está obrando. Pero Dios tenía un plan y estaba trabajando. Igual cuando José, Dios le prometió que él iba a reinar sobre sus hermanos, pero no pasó eso. Sus hermanos lo vendieron, después llegó como esclavo, fue acusado injustamente, estaba en la cárcel, pasaron 13 años en toda esa situación y de cualquier manera Dios estaba trabajando. Ahora, ¿cómo reconocer, hermano, cuando Dios está trabajando? Porque es importante que veamos al Señor y podamos entender, y aún en medio de la situación que estamos pasando, bueno, como país, en el mundo, con todo este asunto de la pandemia y en nuestras realidades particulares, podríamos decir o preguntarnos: Señor, ¿está usted trabajando? ¿Está usted obrando? Y debemos decir que sí. Ahora, ¿cómo reconocer el trabajo de Dios? Debemos reconocerlo en primer lugar a través de nuestra oración centrada en el Señor Jesucristo. Cuando oramos de manera persistente, vamos a poder ver y entender que Dios está trabajando. Nuestra oración va a centrar nuestra confianza en Dios y no en las circunstancias, y vamos a poder entender: Señor, aunque no veo, aunque no entiendo, sé que usted está obrando, sé que está trabajando. Cuando nuestro corazón se rinde al Señor y confiamos y ponemos toda nuestra vida en sus manos, sabremos y podemos confiar en que Él está obrando, que Él está trabajando. Cuando ponemos nuestro corazón y nos concentramos en la palabra de Dios, va a despejar nuestra mente y nos va a ayudar a entender lo que el Señor está haciendo. Debemos tal vez dejar a un lado, hermano, la distracción o nuestra ocupación, y de manera que eso nos impida ver la mano del Señor obrando en nuestras vidas. Debemos prestar atención y decir: bueno, Señor, a pesar de que no entiendo muchas cosas que están pasando, sé que usted está en control de todo, y es nuestra confianza de que así como el Padre trabaja, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, también está obrando y también está trabajando para honra y gloria de su nombre. Dios les bendiga, hermano. Un abrazo muy grande. Dios les guarde. Hola hermanos, muy buenos días. Es una bendición saludarles esta mañana de día domingo. Quiero pedirles que me acompañen cantando este himno junto conmigo que dice: Fuente de la vida eterna.
fuente de la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que quisiste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo amor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Hola hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza, buenos días. Es un gusto saludarles en un nuevo servicio online de nuestra iglesia en esta mañana de domingo. Y hermanos, esperando que hayan tenido un buen tiempo, disfrutando ayer de lo que fue nuestro tiempo y noche de películas. También, hermanos, esperando que haya sido de bendición el tiempo en la mañana, estudiando la lección de escuela dominical, hermano, que estuve enviando durante la semana. Y también para los niños, no se olviden que hay culto infantil que nuestras hermanas Jennifer y Sofía están desarrollando cada semana. Así que hermanos, el día de hoy quisiera hacerlos pensar en un propósito de la palabra de Dios y en algo que estuve leyendo esta semana. El Salmo 103, hermano, tiene un título que es Alabanzas por las bendiciones de Dios. Sin embargo, hermano, este título nos muestra las bendiciones de Dios. Y yo pensaba, hermano, en nuestros días que son días difíciles, de cuarentena, de virus, de exposición, de miedo, de posibles contagios, de cuarentena. Y todo esto, hermano, se puede transformar en días hermosos al recordar el amor de Dios, al recordar sus bendiciones por nosotros. Y en el Salmo 103 usted ve bendiciones de Dios a su pueblo. Ve una bendición especial que le está dando a sus hijos. Y es una bendición especial que ha seguido dando a través del tiempo. Y que Él está dando incluso, hermano, en este día. Por eso en el Salmo 103, por ejemplo, hermano, dice en el versículo 2, no olvides ninguno
de sus beneficios. Y aquí usted puede ver, hermano, que el orgullo humano regularmente nos vuelve ingratos e incluso nos lleva a olvidarnos de lo bueno que ha sido Dios. Por eso, hermano, le animo y llame la atención a su corazón acerca de las bendiciones que Dios tiene sobre usted. De hecho, la palabra hebrea que se usa para beneficios aquí es la palabra de buenas o hechos de bondad, buenas obras que Dios ha hecho por nosotros. Por eso no debemos olvidar las bendiciones que Dios tiene hacia su pueblo, hacia usted, hacia mí. Por eso lo que hoy quiero que usted termine haciendo son lo que el salmista estaba haciendo en las primeras palabras del Salmo 113 en el versículo 1. Él dice, bendice alma mía al Señor. Y hoy día, hermano, quiero que usted bendiga en su alma al Señor. Esto significa que su corazón, hermano, debe expresar y deleitarse en el amor y la gratitud por todo lo que es Dios y todo lo que Él hace. Por eso, hermano, si usted puede ver como papá o un padre está contento cuando sus hijos le aman sin necesidad de él haber hecho algo. Sin embargo, hermano, nosotros vemos que aquello nos da gozo, nos da tranquilidad, pero hermano, cuando vemos a Dios, Él ha hecho tanto por nosotros que resulta imposible no amarle ni expresar gratitud por lo que Él ha hecho. La verdadera alabanza que nosotros damos a Dios proviene de un corazón que sinceramente quiere glorificar y agradar al Señor. De hecho, el salmista en el versículo 1 y 2 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí entendemos la palabra todo mi ser no como simplemente una parte de Él, sino completamente Él. Todo lo que Él es, muy parecido a lo que dice Marcos 12, 28 al 31, si puede acompañarme a este pasaje. En Marcos 12, versículos 28 al 31. Marcos 12, versículos 28 al 31. Dice aquí la palabra del Señor. Se acerca un hombre, un intérprete de la ley, le pregunta a Jesús cuál es el primer y gran mandamiento. Y él dice en el versículo 29, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Luego dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego dice, este es el principal mandamiento. Y lo que usted puede ver en este pasaje es que lo que uno debe hacer es amar al Señor con toda nuestra alma, corazón, mente y fuerza. Por lo tanto, en el pasaje del Salmo capítulo 103, las palabras todo mi ser puede ser traducido como mi corazón, mi alma, mi mente y mi fuerza. De tal manera que todo su ser esté alabando al Señor y bendiciéndole. Cuando Dios nos bendice, nos está concediendo algún favor a nuestra alma. Sin embargo, nosotros en cambio podemos bendecir al Señor de solo una manera. Y esa manera es alabarle, no es hacerle algún favor al Señor, no es hacerle algo que el Señor no pueda hacer y que nosotros hagamos por Él. Es simplemente alabarle con nuestra vida. Por eso, hermano, piense en las siguientes palabras. Bendice su alma al Señor o le alaba su alma por lo que Él es. Por eso, hermanos, hoy quiero que veamos las bendiciones que el Señor da a su pueblo. Las bendiciones que Él está dando a usted el día de hoy. Incluso en estos tiempos que los días se vuelven raros y difíciles y parece ser que ya no hay una noción del tiempo, hermano. Veamos las bendiciones de Dios. Tomemos un tiempo de relajo, póngale la importancia al mensaje, hermano. Saque su libreta o su cuaderno para tomar apuntes, su lápiz y ponga atención porque son 5 cosas, hermano, que quiero que veamos las bendiciones de Dios. Primero, cómo Dios está bendiciendo a su pueblo en estos días. Dios bendice a su pueblo primero porque Él perdona sus pecados. Vea conmigo, hermano, en el versículo 3 al 5 del Salmo 103. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí usted puede ver el propósito del perdón de pecados. Obviamente vemos la gloria de Dios, pero también vemos un resultado benefactor en el hombre. Vemos un resultado de beneficio para su alma.
Si usted el día de hoy dice con seguridad, yo sé que Dios me ha perdonado mis pecados. Yo sé que Dios me ha perdonado de mi mal caminar, de mi vida de condenación, de perdición. Yo sé que Dios me ha perdonado. Usted camina en la grande revelación de Dios, que es su salvación por medio de la cruz de Jesucristo. Y usted puede ver hoy día la bendición de Dios en que Él haya perdonado sus pecados. De hecho, el listado de las bendiciones de Dios que da David es largo, son 22 versículos que usted puede ver, pero lo primero es la más grande bendición, el mayor beneficio que puede recibir el alma de una persona. Y ese beneficio es el perdón de los pecados. ¿Y qué motivo hay para glorificar a Dios, hermano? ¿Qué gran motivo tiene el hombre para glorificar a Dios a través de esa seguridad que Él nos da de que todas nuestras iniquidades han sido perdonadas? Sin el perdón de pecados, aún el bien terrenal más grande que nosotros pudiésemos optar es como nada para nuestra vida. Si su corazón no ha sido perdonado por Dios, no hay cosa en este mundo que pueda satisfacer la ira de Dios que está sobre usted. Solo Cristo, quien murió en nuestro lugar, puede salvarle de sus iniquidades. Por eso, bienaventurado aquel hombre, feliz aquel hombre en el cual sus pecados o al cual sus pecados le han sido perdonados. Por eso, hermano, por el perdón de pecados es quitado lo que nos impedía tener lo bueno, ser restaurados por Dios, y el favor de Dios nos concede cosas buenas y las primeras buenas noticias de salvación. Usted puede ver en el versículo 3 que dice con estas palabras: Dios es quien perdona nuestros pecados. Y es como en el versículo 1 diciendo David: bendice alma mía a Jehová, bendigan sus almas al Señor. Y ahora les digo por qué. Y lo primero, Dios ha perdonado tus pecados. Si Dios ha perdonado sus pecados, tiene motivo suficiente para alabar al Señor. Dios es quien perdona. Nuestra principal felicidad en esta vida viene de saber que Dios ha perdonado mis pecados. Y como he mencionado, hermano, lo triste de nuestros días no es que esté muriendo gente por el coronavirus, es que gente está muriendo por el coronavirus en sus delitos y pecados cuando pudieron haber recibido y escuchado el evangelio. Eso es, hermano, lo triste de nuestros días. Eso es lo que compunge nuestros corazones y lo que los hace constreñirse de amor y deseo de predicar el evangelio incluso en nuestros días. Por eso, hermano, Él sana todas nuestras dolencias. Y cuando el salmista habla de esto, regularmente la enfermedad es como una alusión al pecado. Y nosotros podemos ver que Cristo es quien perdona todos nuestros pecados. El hombre regularmente no entiende que se encuentra lamentablemente bajo la condenación de Adán, de haber sido un hombre engendrado en sus delitos y pecados. Él solamente es Cristo quien puede curar la enfermedad. Es Cristo quien puede curar la enfermedad del pecado. Y si usted tiene bien cimentada esta verdad en su corazón, de que Dios es quien puede perdonarle y limpiarle de su pecado, gran seguridad tiene usted y gran felicidad puede experimentar en su vida. De hecho, la palabra iniquidad que usa aquí David es una palabra que hablaba de algo que era como torcido, algo distorsionado. Y Cristo es quien pudo perdonarnos y limpiarnos y salvarnos de aquella vida distorsionada que nosotros teníamos, de aquella vida retorcida que iba por el mal camino. Solamente Dios pudo salvarnos de aquella vida. Por eso, quien debe bendecir al Señor son aquellas personas que han experimentado el perdón de Dios. Efesios 1:7, Colosenses 1:14, Colosenses 2:13, vamos para allá, hermano. En este último pasaje nos hablan del perdón de Dios por nuestros pecados. Los textos que mencioné, si usted está anotando, hermano, y le animo a anotar durante los mensajes, son Efesios 1:7, Colosenses 1:14 y Colosenses 2:13, el versículo que voy a leer a continuación. Colosenses 2:13 dice, hermano: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí usted puede ver lo que hace Cristo. Nos perdona de todos nuestros pecados. Esta ha sido, es y será la mayor bendición que usted puede experimentar en su vida. Saber que sus pecados han sido perdonados por Dios.
no están ligadas las bendiciones de Dios, hermano, a algo material o monetario. Todas las bendiciones de Dios son espirituales. Por eso, hermanos, debe entender que a veces hay situaciones en las que nosotros queríamos o querríamos que Dios hubiese actuado de alguna manera. Por ejemplo, en alguna enfermedad, pensando en un niño o en un adulto enfermo, y hubiéramos querido que Dios salvara a aquella persona. Pero Dios prometió que Dios prometió que Él nos daría un cuerpo transformado. En Romanos capítulo 8, versículo 18, Él nos dice las siguientes palabras, hermano. En Romanos 8, versículo 18. En Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si en esta vida hemos de experimentar sufrimiento, oprobio, persecución, enfermedades, dolencias, hermano, es algo temporal. Lo que viene es mucho mayor a lo que usted puede experimentar el día de hoy. Por eso, hermano, no seremos completamente redimidos de las enfermedades y dolencias, sino hasta que seamos muertos y vayamos a la presencia de Dios o que Él venga. Por eso, hermano, la mayor bendición no es salud, la mayor bendición no es dinero, la mayor bendición no son relaciones familiares, relaciones de ese tipo. La mayor bendición que el cristiano experimenta es la bendición de haber sido perdonado por Dios y estar en una relación con Él. De hecho, usted puede ver, hermano, que el Salmo 103 usa la palabra rescatar y esta es muy parecida a la palabra redimir. David recordaba al pueblo de Israel que ellos habían sido redimidos por Dios y que ellos habían experimentado el perdón de pecados y que aún así Dios también la había librado en muchas ocasiones de situaciones adversas que por sus fuerzas no hubiesen podido librarse. La declaración describe como Dios que rescató a alguien del pozo, a alguien del, como dice acá, del hoyo de la vida. Está hablando de que Dios le ha rescatado del Seol, de la condenación, del mundo de los muertos. Y Dios nos rescató de una condenación eterna. Y cualquiera que desee salvarse, puede salvarse si está dispuesto a humillarse, reconocer su pecado, arrepentirse de él y poner su fe en Cristo como su Señor y Salvador. Por eso en Lucas 5, hermano, versículo 32, dice lo siguiente. Lucas 5, versículo 32. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquellos que experimentan el perdón de pecados son aquellos que han podido reconocer su pecado. De hecho, vemos acá en el Salmo 103:5 hablando de la mayor bendición y hay otra bendición dentro del perdón de pecados que Dios ofrece. Dice el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y usted puede ver en este pasaje que lo que está diciendo es que solamente Dios podía satisfacernos en todo lo que necesitábamos en cuanto a la salvación. Cristo es el pan de vida, eso habla Juan 6, versículo 33 al 40. Él es el agua viva del cual si alguien bebiere nunca más va a volver a tener sed, eso habla Juan 4. Él es el buen pastor que nos lleva a los pastos verdes, eso habla el Salmo 23. Y aquí usted puede ver que solamente Dios podría saciar el alma de un hombre. Solamente Dios podía saciar su alma. Si su alma no está saciada con Dios, pronto se sentirá insatisfecha por lo que sea, por su matrimonio, por sus hijos, por su trabajo, por su dinero, por sus posesiones, por su felicidad, por lo que sea, hermano. Sin embargo, si usted está saciado en Dios, va a poder experimentar felicidad, tranquilidad, gozo y seguridad en su propia vida. De hecho, usted puede ver que no solamente esta imagen nos da, sino que luego dice que seremos rejuvenecidos como el águila. Y cuando habla la juventud, siempre habla de la fuerza que la juventud tiene. Habla de que ellos podrán elevarse como alas de águila, aquellos hombres que están quizás en la vejez o ya con edad experimentada. Y nos hace recordar una palabra como la que dice Isaías 40, versículo 31.
Dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y usted puede ver en este pasaje, mi hermano, que Dios es quien nos da la fortaleza, nos sacia nuestro alma a través de la salvación, del perdón de pecados que usted ha experimentado. Por eso, hermano, bendiga su alma al Señor. Él es quien perdona sus pecados. Él es quien ha perdonado sus pecados. Tiene una gran bendición en su vida si ha experimentado la salvación de Dios. La segunda cosa que nos muestra el Salmo 103, hermano, que quise resaltar, es que usted debe ver, hermano, por decirlo así, que Dios bendice a su pueblo porque Él es justo. Vea el Salmo 103, versículos 6 y 7. Primero, Dios bendice a su pueblo porque Él perdona sus iniquidades, y segundo, porque Él es justo. Vea el Salmo 103, versículos 6 y 7. Dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Jehová puede ver aquí como el enfoque de David acerca del pueblo de Israel, señalándole que Dios les ha perdonado o que Dios les ha librado, y ver el deseo especial o el amor especial, la gracia especial que hay para el pueblo de Israel, porque Dios fue su justo libertador. No solo cuando lo rescató de Egipto, sino también durante toda su historia. Lo libró de distintos pueblos, de distintas amenazas. Y Dios le seguía librando, y Él le dio a David muchas grandes victorias, incluso en el campo de batalla. El Señor también le dio orientación a su pueblo, guiándolos por su nube de gloria, su palabra y sus profetas a través de su historia. La gente conocía los actos de Dios, lo que estaban haciendo, pero hay una especial mención a Moisés, porque él le dice que Moisés, sus caminos fueron notificados a él. ¿Y qué es esto? Que Moisés caminó íntimamente con el Señor y entendió su voluntad. Ahora, ¿por qué señala aquí la justicia de Dios y nos habla de esto? De estas liberaciones de Jehová, de Moisés. Lo que intenta decirnos es que Dios es justo porque Él nos ha dado su palabra con su voluntad y sus mandamientos allí impresos. Él se ha expresado a Dios, Él se ha revelado, Él ya lo dio, Él se mostró al mundo. Y eso es algo justo, porque Dios es verdaderamente bueno con todos, aunque especial con Israel, y Él se ha revelado a sí mismo. ¿Por qué eso es justo? ¿Por qué nos habla de su justicia? Porque Dios ha querido que nosotros también caminemos en la justicia de Él. Por lo tanto, Él se ha expresado. Él nos ha expresado su voluntad, sus caminos, sus mandamientos, sus deseos, sus anhelos profundos a nosotros, sus profundas, por decirlo así, dolores que hay en su corazón. Como dice Ezequiel, por ejemplo, que Él no se goza en la muerte del impío. Para nosotros no debe ser un gozo tampoco, debe ser tristeza, y nos habla del corazón de Dios, y la Biblia muestra, hermano, en cada página el corazón precioso de Dios y sus anhelos y deseos, pero también lo que entristece el corazón de Dios. Sus caminos podemos entender, por sus caminos y su palabra podemos entender cómo andar en esta vida. Podemos entender sus promesas y sus propósitos, y Él ha sido justo. No nos ha dejado sin revelación. Sabemos que hay lugares, hermano, en los cuales quizás el Evangelio es escaso el día de hoy, pero si usted piensa, aquellos lugares son lugares donde tiempo atrás, hermano, el Evangelio era popular, el Evangelio estaba expandiéndose, por decirlo de alguna forma, pero ahora en esos días no se encuentra una gran cantidad de cristianos como en tiempo anterior. Eso no debe quitarnos responsabilidad, sino animarnos a cuidar nuestro lugar, a velar por nuestro país y orar por la salvación, porque Dios es justo y nos ha puesto en este lugar para que otras personas escuchen el Evangelio, para que otras personas sean bendecidas por nuestra vida. Y somos bendecidos porque Dios es justo, porque Él decidió revelarse a personas injustas, y podemos caminar en sus caminos como Él es justo. Por eso bendiga su ser al Señor, hermano. Él es
justo. Bendígale porque Él ha perdonado sus iniquidades, pero también bendígale porque Él es justo. Dios sigue bendiciendo a su pueblo. Tercera cosa, porque Él es misericordioso. Vea conmigo los versículos 8 al 12. Dice la palabra del Señor: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermanos, en estos sencillos versículos usted puede ver la gran misericordia de su Dios. Jehová fue el Salvador misericordioso y compasivo, que perdonó a su pueblo por sus pecados. De hecho, el salmista recalca la misericordia de Dios, porque nuestra peor falla, hermano, es la arrogancia que roba de Dios la alabanza que Él se merece. Cuando nosotros no bendecimos con nuestra alma al Señor, estamos robándole, por decirle así, la gloria en un sentido. Nada puede quitarle su gloria, pero intentamos ingenuamente que podemos atraer la gloria hacia nosotros, hacia nuestra bondad, hacia nuestros logros, hacia nuestras hazañas. Sin embargo, hermano, ¿qué es mayor? ¿Qué es la misericordia que Dios ha tenido sobre nosotros? Siendo un Dios santo, que se enojó por el pecado, que se enojó con los israelitas por rebelarse continuamente contra él. A pesar de eso, en su compasión, Él los perdonó. Esto fue posible porque un día su Hijo moriría en nuestro lugar por nuestros pecados. Nosotros fuimos rebeldes a Dios, nos guiamos en contra de su camino y hermano, Él tenía todas las razones para estar airado y enojado contra nosotros, pero gracias a Dios, Él es un Dios justo, pero también misericordioso, y su misericordia no inhabilita su justicia, la resalta, porque vemos que Él no solamente nos perdonó, sino que Él pagó, fue su justicia satisfecha en la cruz, pero ahora también nos hace seres justos para que podamos caminar como Él caminó y andar en sus pisadas. De hecho, la ilustración del versículo 8 al 12 es como de un Dios o de un juez, de un fiscal, de un Dios que es juez pero también es fiscal. Y ve que Él tiene toda la evidencia que necesita para condenar al acusado, pero no prolonga la prueba. Cuando el juez, hermano, es su padre, y cuando Jesús ha muerto por sus pecados, hay un perdón completo y gratuito disponible para usted. Hermano, Dios era su juez, pero también es su padre, y Él le ha perdonado de sus pecados. Si Dios nos diera el castigo que merecíamos, estaríamos sin esperanza. El castigo que merecemos fue dado a Jesús. Mire conmigo un pasaje en Esdras, capítulo 9, versículo 13. Dice la palabra de Dios en este pasaje: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. Puede ver aquí a Esdras exclamando lo siguiente: hemos recibido males, hemos recibido cosas malas, sin embargo, no hemos recibido conforme a nuestras iniquidades. Dios no les castigó con toda su fuerza, aún hubo misericordia. Y hermanos, Dios nos disciplina. Dios dice que al que ama disciplina a su hijo. Y eso es un buen padre, al que ama disciplina. Y Dios es el buen padre con nosotros. Pero puede ver la siguiente palabra: Dios también es misericordioso, hermano. Dios les ha perdonado de sus pecados. Y la condenación que estaba sobre usted, hermano, le fue quitada por la sangre de Cristo. Hermano, imagínese si usted pasara solamente 5 minutos de su vida. Solo 5 minutos, hermano. Lo que uno se demora, hermano, en ver un comercial en la televisión, o en revisar el Facebook a veces rápidamente, o es lo que se demora en ir al baño. 5 minutos solamente, hermano. Imagínese lo siguiente: 5 minutos que usted pueda pasar en el infierno. Solamente imagínese si usted pasara esos 5 minutos en el infierno, en la condenación eterna, alejado de Dios. Imagínese después de esos 5 minutos en el infierno volver. Usted estaría de la misma manera
¿Apreciaría de la misma manera que está apreciando ahora el sacrificio de Cristo? Quizás dejaría, si pasara eso, de poner su mirada en los hombres y pondría su mirada en Dios. Dejaría de agradecer a los hombres lo que Dios hace y dejaría de pensar en los hombres, en lo que Dios está haciendo, hermano. Por eso, hermano, ¿qué otra labor tenemos sino hacerle mirar a Dios, hermano, a través de los pasajes de las Escrituras? Él es misericordioso, hermano. Nuestra misericordia falla, la misericordia humana falla día tras día. La misericordia de Dios no falla, hermano. Sigue hacia delante. El castigo que nosotros merecíamos fue puesto sobre Jesús. Vea conmigo otro pasaje en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínense a usted, cada vez pecando, las palabras del versículo 6 se hacen latentes. Cada cual se apartó del camino de Dios, pero Dios cargó eso en Cristo. Por eso, hermano, debemos recordar la gracia de Dios que nos salvó, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es el amor que ha pagado un precio impagable. El precio impagable que usted nunca hubiera podido pagar, obviamente, a su Dios. Si no fuera por la muerte de Cristo en la cruz, no podría haber existido el perdón de pecados. Si Dios, como un Padre tierno pero compasivo, no hubiese sido así, no hubiésemos podido tener perdón de los pecados. Nuestro Dios es santo y justo y no solo no solo da perdón, sino también exigía perfección. Y su Hijo perfecto fue quien proporcionó esa satisfacción de su ira. Al cumplir la ley, Jesús pudo mostrar y otorgar el glorioso intercambio que ocurre en la cruz, cuando Él nos pasa su justicia, pero Él toma todo nuestro pecado y Él toma todo su pecado. En los sacrificios, hermano, que señalan la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento, Él está mostrando su misericordia. De hecho, Dios perdona nuestros pecados. Y fíjese, esto me llama la atención, hermano, estas palabras, cuando en el versículo 11 dice, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandece su misericordia sobre los que le temen. ¿Por qué engrandece su misericordia sobre los que le temen? Porque los que temen a Dios pueden ver qué tan grande es Dios, porque ven su grandeza. Alguien que no teme a Dios no ve la grandeza de Dios. Alguien que teme a Dios ve cuán grande es su misericordia. Y vean las palabras del 12, cuán lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él no vuelve a tocarlas, Él no vuelve a hablarlas, Él no trae a colación el tema. Él lo olvida, por decirlo así. Él no vuelve a hablar de su pecado. Por eso deje de pensar en su antigua vida y vea, hermano, la nueva identidad que usted tiene en Cristo Jesús. Su Padre es misericordioso, le trae a sus pies. Es una bendición, hermano, que nuestro Padre sea misericordioso. Por eso, hermano, bendiga su ser al Señor. Él es misericordioso. La cuarta cosa con la que Dios bendice a su pueblo, según el Salmo 103, es que Él es compasivo. Fíjese las bendiciones que nos da Dios. Son razones, son atributos de Él. Son cosas de Él que vienen hacia nosotros, como su misericordia, su perdón de los pecados, su justicia y también su compasión. Vea el Salmo 103, versículo 13 al 18. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos,
sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Aquí usted puede ver que el Padre, hermano, compadece a sus hijos que son débiles de conocimiento y les señala, los compadece cuando... Y Dios nos está compadeciendo, hermano, cuando usted es perverso, lo soporta. Cuando está enfermo, los consuela. Cuando están caídos, les ayuda a levantarse. Cuando han ofendido y por su sometimiento los perdona. Los compadece cuando les hacen daño y los endereza. Y así compadece el Señor a los que le temen. Considera también Él. Dice que Él se compadeció cuando estuvo con multitudes que por mucho tiempo no se habían alimentado. Dice que se compadeció Jesús de las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Porque es triste cuando una iglesia está sin pastor, sin cuidado espiritual, sin predicación bíblica. Pero aquí también nos muestra algo interesante de la compasión de Dios. Él mira la fragilidad del hombre, mira que su vida es como una flor, como una hierba que florece y quizás se ve muy bien, pero luego se cae y se marchita. De esa forma de vida Dios se está compadeciendo de lo corta, pero también incierta que es nuestra vida. Dios considera esto y es compasivo con nosotros. Por esa razón podemos ver la misericordia. Porque a pesar de que nuestra vida es corta, es perecedera, es también incierta, usted puede ver que Dios le ha dado un propósito, le ha dado propósito a su vida. Y su propósito es vivir para su Salvador, agradecerle, engrandecer su nombre, bendecir al Señor, magnificarle con su vida, hermano, amarle por sobre todo. Él es el Dios eterno y quiere compartir su hogar eterno con nosotros. Qué gracia, hermano, Él prometió a su pueblo, que los bendeciría a ellos y a sus descendientes si le temían y guardaban sus preceptos. Vea que dice, la misericordia de Jehová es desde la eternidad. Estoy en el versículo 17 y dice, y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Porque, hermano, no hay nada mejor que enseñar a sus hijos que los caminos de Dios. No hay nada mejor que enseñarle a un papá o una mamá, un hermano que es cristiano, que ama a su Dios, que vive para su Dios, que tiene una nueva identidad en Cristo y que le muestra la nueva naturaleza que tiene en su Dios, hermano. No hay nada más importante que mostrarle eso, ni dinero, ni regalos, ni tiempos, ni fotografías en el internet van a demostrar el amor que usted tiene por sus hijos, hermano, sino es enseñándole verdaderamente el camino de Dios. Por eso dice en Efesios 6:4 que debe haber un amor que requiere del papá hacia los hijos. También las bendiciones de Dios, hermano, siempre dependieron también. Hay bendiciones que pasaron las eternidades y por decirlo así, perdón, las edades, pero hay otras bendiciones que están sujetas a la obediencia de los hijos de Dios. Vea conmigo el versículo 18, sobre los que guardan sus pactos y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Los creyentes hoy en día también experimentan las bendiciones de Dios a través de su obediencia. Por eso, hermano, el hijo que experimenta bendición de su papá es aquel que es obediente, pero aquel que es desobediente requiere disciplina. Pero aquí usted puede ver que nosotros como hijos de Dios, si estamos siendo obedientes a Él, hermano, y esto no es algo que hacemos en nuestra fuerza, sino en la de Dios, si estamos siendo obedientes a Dios, vamos a experimentar las bendiciones de Dios. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En 2 Corintios 6:4 al 7:1 nos habla de la separación que el creyente debe tener de este mundo de pecado para Dios. Por eso, hermano, bendiga su ser al Señor. Él es compasivo, Él es perdonador, Él da bendiciones, Él da amor a pesar de lo frágil que es nuestra vida, de lo perecedera, de los pecadores y de lo desobediente que somos a veces. Él es compasivo. Bendiga su ser al Señor. Y lo último, hermano, que con lo que Dios bendice a su pueblo es que Él es el Rey. Ya vimos, Él perdona nuestras iniquidades, Él es justo, Él es misericordioso, Él es compasivo y Él es Rey. Y todas esas bendiciones que Dios nos da son una razón el día de hoy para alabarle y para bendecir su santo nombre. Vea conmigo el versículo 19 al 22 de este pasaje. Y dice las Escrituras, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto.
Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Y aquí usted puede ver, hermano, que Jesús, que Dios es el Rey, hermano. De eso se han tratado los salmos que hemos visto antes. Que Dios es el Rey por sobre todo lo que vemos. Él es soberano sobre todo lo creado, incluidos las estrellas, los planetas, los ángeles, que son obviamente siervos de nosotros. Pero vea conmigo un pasaje en Isaías capítulo 40, hermano, versículo 26. En Isaías capítulo 40, versículo 26. Dice la Escritura: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Obviamente usted puede ver que Dios hizo todo y todo está bajo su control. Él reina sobre todo, hermano. Y Él tiene incluso a las estrellas por nombre y Él sabe dónde está cada una. Él conoce cada uno de ustedes, hermano. Mayor es usted. Es el hombre la corona de la creación y Dios gobierna sobre su vida. Su vida está en las manos de Dios, hermano. Esas manos que crearon el universo, ese ser que ha creado todo, usted está en su poder, bajo su reinado. El que hizo todo reina sobre todo y ambas cosas lo hace por su poderosa palabra. Todas las personas están bajo su control, pero algunas un día se encontrarán separados de él, porque toda su vida han querido estar separados de Dios y han rechazado el Evangelio y se irán a una condenación eterna. Pero aquellos que han recibido el Evangelio, que han creído, que tienen intimidad con Dios, hermano, irán a la presencia del Dios vivo, hermano. Todas las criaturas alaban al Señor. Esto será por siempre en el cielo. Tampoco, hermano, podemos ser perfectamente felices hasta que tengamos este placer inagotable en la obediencia a la voluntad del Señor. Por eso debemos decir: bendice alma mía al Señor, porque nosotros debemos hacer su voluntad como ministros suyos. Ve a los ángeles, ejecutan su palabra, obedecen la voz de Dios. Por eso todas las obras y en todo lugar debemos bendecir al Señor. Hermano, nadie en el infierno está bendiciendo al Señor, pero cada criatura en el cielo lo está haciendo. Están bendiciendo al Señor. Así se dice de los ángeles y de los redimidos. Por eso, hermano, piensa en lo siguiente: usted bendice al Señor, usted debe bendecir a su Dios, y qué privilegio es ser parte de su reino. Por eso, hermano, bendiga su ser al Señor, hermano. Estamos en días difíciles, estamos en días complicados donde la rutina se ha vuelto más rutina de lo que pensábamos, hermano. Pero este salmo nos advierte que nos olvidamos regularmente de las bendiciones de Dios y cómo muchas veces nos hemos olvidado de las bendiciones de Dios en este tiempo, hermano. Que no suceda en su vida. No se olvide de las bendiciones de Dios, y como dice 1 Tesalonicenses 5:18, que usted sea agradecido en todo al Señor. Hoy día su alma debe exaltar al Señor, debe exclamar desde dentro por las bendiciones que Dios le ha dado: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Nuestro Dios es bueno y nos ha dado inagotables bendiciones, hermano, en nuestra vida. Dios no nos ha dejado de bendecir en este tiempo. Así que gracias sean dadas al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Él es quien perdona nuestras iniquidades. Él es justo. Él, hermano, es compasivo, es misericordioso y Él es Rey. Son razones suficientes para exaltarle y para adorarle con nuestra vida, hermano. Agradezca al Señor su Dios, hermano, por lo que tiene, porque puede estar viendo este mensaje. Agradezca al Señor por su casa, por su familia, hermano, por su esposa, por su esposo, por sus hijos. Bendiga su ser, hermano, su santo nombre, hermano. Bendiga con todo su ser al Señor. Y gracias sean dadas por sus bendiciones a nuestra vida. Hay bendiciones incluso en estos días, hermano. Así que gracias al Señor por eso. Le animo, hermano, a seguir pendiente a nuestros servicios. Esperamos estarles siendo de bendiciones. Van a haber algunas cosas nuevas, hermano, esta semana. Y ya estamos terminando el día de hoy, hermano. Espero que en la tarde también pueda estar presente para el servicio, estarlo compartiendo, hermano, con quienes pueda y estar siendo de bendición a otros, incluso en nuestro día, hermano. Que Dios le bendiga.